Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a seguir analizando equipos de la Champions League y su fase de grupos. Y es que el Inter de Milán es uno de los equipos a batir en esta Champions League, ya que es un equipo súper constante en los últimos años. Ha sido súper interesante ver a este Inter de Milán cómo ha ganado los Scudettos de manera tan sencilla, una liga que a priori es complicada por el número de equipos duros que hay, como es el Milan, como es el Napoli, como es la Juventus de Turín, que había tenido un dominio absoluto en los últimos años, y realmente el Inter de Milán ha dominado de principio a fin los últimos años el Scudetto y aparte se ha metido incluso en una final de Champions. Por lo tanto, es un equipo a tener en cuenta y en casa súper duro. Así que nada, vamos a ver la fase de grupos, que se enfrentará el 18 de septiembre a las 9 de la noche contra posiblemente el rival a batir dentro de lo que es los favoritos dentro de Inter, de Madrid, de Liverpool, de tal. El rival a batir es el Manchester City, y en este caso se enfrentará en el primer partido, lo hará en el Etihad Stadium. Por lo tanto, partido súper duro. Para mí, favorito claro el Manchester City, evidentemente porque juega en casa, evidentemente porque es un equipo que quedará empezar con buen pie, que ha hecho muy buenas fases de grupos en los últimos años y a priori es el favorito a ganar la Champions. Le voy a dar un 60% al City, 40% para el Inter de Milán. No me explayo mucho en el análisis del partido debido a que ya hemos hecho el vídeo analizando los partidos y rivales de Manchester City y hemos mencionado ya este partido. Vamos al segundo encuentro. El 1 de octubre a las 9 de la noche se enfrentará a la Estrella Roja en casa. Este partido es de los partidos que no puede dejar escapar. Hay una serie de partidos durante la fase de grupos de cada equipo favorito, Inter de Milán, Liverpool, este tipo de equipos, que no pueden dejar escapar, y el Estrella Roja en casa del Inter de Milán es un partido de 3 puntos que debería de sacar sí o sí. Además, vendrá de haber jugado 3 o 4 días antes contra Udinese, que no es uno de los rivales más fuertes de la competición doméstica, y luego 4 días después jugará contra el Torino. Es decir, que no tiene rivales a priori tan duros en su partido de antes y después de este encuentro. Por lo tanto, le voy a dar un 70% al Inter de Milán frente al 30% al Estrella Roja de Belgrado. Vamos a irnos al tercer encuentro contra el Young Boys suizo, el 23 de octubre a las 9 de la noche. Este partido se disputará en Suiza, es decir, el Inter de Milán será visitante, y aquí sí que es verdad que, al contrario que contra Estrella Roja, vendrá de haber jugado un partido contra la Roma en campo de la Roma, partido duro, y después del Young Boys seguido vendrá la Juventus de Turín al campo del Inter, es decir, dos rivales duros entre medias de este Young Boys. Realmente el Young Boys es un equipo bastante flojito dentro de lo que es la Champions League, y creo que el Inter de Milán, si quiere asegurarse estar entre las primeras plazas de esta competición, debería de ganar. Evidentemente es favorito contra el Young Boys, sí, pero siempre fuera de casa en Champions League cuesta mucho, así que le voy a dar un 65 para Inter de Milán frente al 35 para el conjunto suizo. Es decir, le estoy dando no favorito contra Manchester City, favorito claro contra Estrella Roja y favorito contra Young Boys. Vámonos al cuarto partido que jugará en casa contra el Arsenal, otro de los favoritos a tener en cuenta para esta Champions League. Se disputará el 6 de noviembre a las 9 de la noche. Y es un partido que ya hemos analizado en el análisis de los rivales del Arsenal. Le he dado un 45 para el Arsenal, 55 para el Inter de Milán. ¿Por qué? Simplemente por la localía, es decir, el Inter de Milán dentro de su estadio se debe hacer muy fuerte. Además, vendrá de jugar en casa contra Venecia, es decir, sin viaje, sin ningún tipo de historia. Venecia es un equipo recién ascendido, por lo tanto, a priori le podrá dar esa rotación para el partido. Así que creo que es un partido de tú a tú entre dos conjuntos súper duros, Inter de Milán, Arsenal, que los dos deberían estar en ese top 10 de los mejores equipos de la Champions League. Pero sí que es verdad que le voy a dar ese plus, ese 10% extra al equipo italiano por jugar en casa. Vámonos al siguiente partido, de nuevo en casa contra uno de los equipos fuertes, es decir, este equipo no está en el escalón prioritario de los equipos que ya he mencionado, con Real Madrid, con City, con Inter, con Arsenal, con Liverpool, pero sí que es verdad que está un par de escalones por debajo, pero es un equipo fuerte, que es el Red Bull Leipzig, equipo alemán. Se disputará el 26 de noviembre a las 9 de la noche y el Inter de Milán volverá a jugar en casa. Para mí es un partido donde Inter de Milán a priori sobre el papel es favorito. Sí que es verdad que el Inter de Milán es un equipo bastante contragolpeador, y creo que el Leipzig le viene un poquito mal este tipo de partidos, porque el Leipzig también es un equipo de mucha transición ofensiva, y que le den el balón al equipo alemán le va a suponer
que pueda llevarse contras por parte de Lautaro, por parte de este tipo de jugadores. Además, con los dos carrileros como son Dumfries y Di Marco en el Inter de Milán, creo que el Inter de Milán es favorito. Le voy a dar un 60-40 para el Inter de Milán. Es evidente que de nuevo es un partido donde, como el Arsenal, es un partido que puede pasar de todo, pero le doy un pelín más de favoritismo al Inter que al Leipzig en este partido frente al partido del Arsenal. Le estaría dando un favoritismo de un 55% frente al Arsenal, un 60% frente al Leipzig. Vámonos al siguiente partido, otro de los rivales duros, y es el 10 de diciembre a las 9 de la noche. Visitará el campo del Bayer Leverkusen. Es un rival que también hemos analizado. Sí que es verdad que le di un poquito favorito al Inter de Milán, le di un 55 para el Inter, 45 para el Leverkusen, por ese factor de equipo más experimentado en la Champions League, pero es que el Bayer Leverkusen no tiene que envidiar a nadie, con jugadores como Florian Wirtz, como Patrick Schick, como Xhaka, como ese tipo de jugadores que ya están demostrando tanto en su club como en sus selecciones que son equipo fuerte, y realmente creo que es un partido de tú a tú donde el Bayer Leverkusen se hace muy fuerte en casa. Me parece muy interesante este partido, le doy un plus de favoritismo al Inter de Milán simplemente por veteranía y por tipo de jugadores. Nos vamos al penúltimo partido, Sparta de Praga Inter de Milán, 22 de enero a las 9 de la noche. Viendo que el Inter de Milán se habrá enfrentado al Leverkusen, al Leipzig, al Arsenal, al Manchester City, creo que este es de los partidos que debe ganar sí o sí. Jugando de visitante no hay ningún problema, el Sparta de Praga no es un equipo que a nivel de afición sea un equipo súper duro. Por ejemplo, Belgrado con Estrella Roja fuera de casa sí que cuesta mucho, pero en este caso el Inter de Milán debería de arrollar, y viendo que a lo mejor ha podido dejarse muchos puntos contra este tipo de rivales que hemos analizado, que al final son 4 los dos alemanes, Leverkusen, Leipzig, y los dos ingleses, Arsenal y City, creo que este partido no debería de tener ningún tipo de problema. Le voy a dar un 70 para el Inter de Milán frente al 30% para el equipo checo. Y cerrará esta fase de liguilla contra el Mónaco en casa el 29 de enero. Realmente creo que el Inter de Milán a estas alturas no estará clasificado de forma matemática en esas posiciones iniciales, por lo tanto le voy a dar un 60-40 para el Inter de Milán. Creo que es favorito claro, creo que debería de ganar debido a que va a tener esa necesidad de puntos. Así que en mi opinión creo que el Inter de Milán va a sufrir para meterse en el top. Sí que es verdad que tiene un equipazo, pero al final el bombo, la mala suerte, le ha metido 4 equipos muy duros. 2 de ellos, Arsenal y City, tremendamente duros, y los 2 alemanes, Leipzig y Leverkusen, también tremendamente duros. Por lo tanto, podemos ver que tiene un bombo bastante difícil, aunque creo que el Inter de Milán este año va a hacer buenas cosas. Creo que es un equipo muy fuerte y que realmente se está reforzando con piezas muy claves en el equipo, pero a nivel estructural es un auténtico equipazo. Así que nada, si os ha gustado este análisis del Inter de Milán en la fase de eliminación de la liguilla, bueno, en esa fase de grupos, darle me gusta, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.